Buen día ¿Cómo le va, Rubén? República, ¿Cómo buen anda? día República Oriental del Uruguay, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos, comenzando un nuevo programa en este día jueves, a partir de las 10 de la mañana por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy para el mundo por internet. Estamos en Facebook, ahora mismo salimos en donde estamos, por Twitter, @ en donde estamos, por Instagram, toma nota en donde estamos Uru, y toma nota muy especialmente de este canal YouTube de nuestro programa, Mirá en dónde estamos. ¿Por qué te digo esto? Porque ahí nuestro material periodístico sale editado, columna a columna, con cada uno de nuestros columnistas y por supuesto con cada uno de esos temas que específicamente tratamos, desarrollamos con nuestros especialistas. Esa edición es en imagen y en sonido, por supuesto, por eso estamos en YouTube. Pero esa edición no es en vivo. Se edita este material que está saliendo en vivo ahora en la radio, por Facebook, está saliendo por Twitter, está saliendo por Internet y editamos este material en nuestro canal YouTube. Está con nosotros el doctor Raúl Menéndez, ¿Cómo le a va, quien Rubén? agradezco ¿Cómo un anda? montón. ¿Cómo está? Muy bien. Bien, ¿y Él es usted? abogado, es abogado en ejercicio, por supuesto, abogado penalista, se dedica a un tema muy sensible, es decir, que a la defensa o al patrocinio legal de personas que tienen problemas con asuntos de familia, y muchos de ellos con ese grave problema que está pasando en el país, que es la tenencia compartida. Digamos que la guarda, la tenencia de los menores cuando los papás se separan. Pero tiene más temas para ir tratando en el programa, por supuesto, y todo está vinculado a una deficiencia del debido proceso que se dio a partir de un gran cambio, para mal para mí, de un gran cambio de nuestro sistema judicial. Hablamos del sistema judicial porque tiene que ver con todos los operadores, ¿no? Con las fiscalías por un lado, los fiscales, sus secretarias, su secretaría, los abogados de las partes y los jueces posteriormente dentro del Poder Judicial y, por supuesto, tribunales de apelaciones, etcétera. Todo ese sistema judicial se vio tergiversado en relación a la Constitución de la República. ¿Es así, doctor? Exactamente. Y es más, hoy venía leyendo un tuit de un papá que Ujú. lo tengo acá, que me gustaría leerlo al aire. El señor se llama Facundo González, lo digo porque lo tuiteó, o sea, calculo que no tiene problema en hacerlo público, y dice Ajá. específicamente de su hijo. Te extraño con locura. Papá no te olvidó. Está peleando una batalla para que nos volvamos a ver. No olvides que te espero. No esperes que te olvide. Ajá. De eso se Claro. trata. Eso se trata. Sí, sí. De eso se trata. Lamentablemente, esto es lo que tienen que cuidar los jueces de familia y esto es lo que tienen que prevenir los juzgados de familia. Claro, claro. Doctor, ¿y cuántos casos usted está viendo de cerca porque los tiene que llevar adelante, tratar ante la justicia? Está plagado, me llaman 5 o 6 Sí. padres por día. Por día, Y por sí, y día. eso sin contar abuelas, tías, primas. Digo, Ajá. nos llaman las parejas de las personas que no pueden ver a sus hijos. Tengo Ujú. madres que están pasando por esto un montón, que el tema, el padre les inventó algo y el tema no pueden ver a sus hijos. Por eso Claro. es tan importante el proyecto de tenencia compartida. Ujú. Y le cuento, Rubén, estamos con el tema de proyecto de tenencia compartida visitando legisladores. Sí. Cada día nos asustamos más. De ayer ¿Ah, sí? vimos, sí, no, ayer vimos uno. Le fuimos a contar de lo que se trataba el proyecto de tenencia compartida, que es para un juzgado de familia común, porque Ujú. estamos hablando de tenencias y visitas. Claro, claro. Bueno, nos quiere reformar un artículo diciendo que el tema que va a perseguir las denuncias falsas. Sí, Mi cuestionamiento es cómo va a perseguir las denuncias falsas a través de un juzgado de familia común, que jamás se cruza con un juzgado de violencia especializado. ujú, Digo, claro, se lo explicamos 500 veces, el legislador no lo entendió. claro, Sigue claro. para adelante con esa necedad. Es Ujú. algo muy complicado. Digo, y le cuento cuál era el problema, porque es el problema que estamos teniendo hoy por hoy Hay un con los... delito además, ¿no? Doctor, hay un delito que es simulación de delito. Exacto, que el tema no se puede No lo, perseguir. claro.
por el artículo 59 de la ley de género, que dice que cuando alguna denuncia tenga algún grado de veracidad, Mm, el tema, uno no puede ir contra la denunciante. O mm, sea, es el Estado que le cuarta la libertad a la persona de un resarcimiento económico por un perjuicio. Una locura. Y mm, justamente lo que el Estado debe proteger es lo que le cuarta a la persona. Para mí es responsabilidad estatal. Pero mm, independientemente de eso, que no es el meollo del asunto, este es un proyecto para un juez de familia común. mm, Que el artículo que quería específicamente modificar, le cuento a Rubén qué tan importante es mm, el artículo que dice que el juez de familia común puede revisar una medida cautelar con un niño, con todas las garantías del debido proceso y todos los requisitos que le manda la ley. Si quiere le comento un poquito. sí, Es el cómo no. artículo cuarto de proyecto de tenencia compartida. Bien. Y dice específicamente que el juez va a revisar el régimen de tenencia o de visita, el tema cuando haya una denuncia. ¿Cómo la va a revisar? Con todos los elementos que le indica el proceso, o sea, va a ver por qué el juez de medidas cautelares de un proceso de género tomó esa medida, va a ver cómo era el relacionamiento de ese padre con ese niño, si el niño quiere verlo, cómo era el relacionamiento de la madre, cómo era el relacionamiento entre los dos, cómo eran todos los antecedentes familiares, va a tener que escuchar al defensor del niño, va a tener que escuchar a los técnicos y sobre todo va a determinar si es lo mejor levantar esa medida en base al interés superior del niño. Mm, Tenemos gente que no quiere eso, que quiere claro. seguir con el tema como es hoy, que con la mera denuncia se toma una medida cautelar sobre un niño sin escucharlo. Una locura. Después hablan de los derechos de los niños. Hoy solo con la mera denuncia, ¿qué pasa? El tema es cómo funciona, le explico a Rubén, lo que Mm, dice la ley se lo explico aparte. sí. El tema es muy fácil, la Corte tiene un protocolo al respecto, Mm, que dice que con la mera denuncia, como nuestro CNA dice que los niños cuando presencian violencia de género son testigos y eso es violencia de género, con mm, eso, con la mera denuncia basta para cortar el vínculo. Es lo que dice nuestro CNA, lo que claro, dice la Corte. claro. La ley de género lo que dice específicamente, que lo dice en el 67, inciso semifinal, Mm, dice que se debe hacer todo de acuerdo a nuestro artículo 8 del Código de la Niñez y Adolescencia, mm, escuchando al niño con su defensor presente. O sea, se corta el vínculo si el niño quiere. mm, El tema basta con pisar un juzgado para que el tema, eso no exista. Y le claro. cuento más, Rubén, tengo una sentencia muy innovadora de negligencia de un juez Sí. reconocida por un tribunal de apelaciones, que dice que cuando se toma una medida cautelar con un niño, esa misma que le digo, en la comisaría, inmediatamente en el mismo acto, que nunca lo hacen, ¿no? En el Mm, mismo acto de dictar la medida, mm, le tienen que designar defensa al niño. Tienen que decir quién es el defensor. sí. Convocar audiencia dentro de las 72 horas como marca la ley, porque Mm, ponen indefensión al niño. Y a mm, la parte, ¿por qué? ¿Qué pasa? La audiencia se hace dentro de las 72 horas específicamente porque es el plazo de apelación. claro. Entonces, si se pasa un día más, el tema es, le cortamos prácticamente el plazo de apelación, el Ujú, tema es, la persona que es denunciada generalmente llega a esa instancia sin defensa, mm, no sabe que puede recurrir, mm, queda firme esa resolución y lo pone en indefensión. Lo mismo sí. pasa con el niño. Mm, Digo, el tema es, hoy por hoy lo que queremos es que se cumpla la ley, tener reglas claras y el mm, tema es que se apruebe el proyecto. claro. Porque el tema es, vemos que hay muchos niños perjudicados, Ujú, sobre todo por la violación del artículo 9 de la Convención de Derechos del Niño, que dice que ningún niño va a ser separado de su familia contra su voluntad, salvo las garantías del debido proceso y todo lo más que acá no se cumple. bueno, ahí volvemos al mismo tema de siempre, que son las garantías del debido proceso, porque con las garantías que la Constitución formulaba y que luego se aplicaban de acuerdo a los distintos códigos de procedimiento, el Código de Proceso General y el Código de Proceso Penal, por ejemplo, Exacto. bueno, estaba el juez de garantía que tomaba las denuncias, que a su vez tomaba las declaraciones y que Instruía. resolvía e instruía, si tenía convicción suficiente, instruía en esa causa, es decir, un auto de procesamiento, ¿no? Es decir, se abrió un juicio. Ahora eso Exacto. no está pasando. No. Este, claro, claro. Y, Es muy complicado. estas medidas cautelares son demasiado laxas, ¿no? Son Y como la con mera denuncia la se mera aplica una denuncia. O medida sea, cautelar y se separa al niño.
Le cuento, Rubén, de qué se trata el proceso, porque hay mucha gente que habla de proceso de género, de proceso de género, piensa que es un juicio, Mm, que es un tema específico donde el juez sabe el derecho que aplica, sabe qué proceso va a aplicar y sabe cómo va a terminar, y el tema lo confunden con un juicio ordinario. claro. Lo primero que le voy a decir es un proceso en donde nunca se dicta sentencia definitiva. No Mm, termina con sentencia, se termina con el archivo. O sea, el tema es, nunca se llega a saber si es cierta la denuncia o no es cierta la denuncia, porque como no termina con sentencia, el claro. único fin que tiene un proceso de género es la prevención del riesgo. O sea, la medida cautelar Mm, tiene que basarse en un riesgo efectivo y prevenir ese riesgo. mm, Pero ¿quién lo determina el riesgo? Un equipo técnico específicamente conformado para el juzgado de género, en donde los propios técnicos dicen que no hacen pericias, que lo que hacen no es una pericia. Incluso tengo un técnico de los más reconocidos en los ETEC de los juzgados de violencia de género que dicen, es al que más le creemos, al más veraz. Y Eso es lo que así manifiestan los supuestos peritos, los peritos, digamos. en audiencia, y dicen Mm, que no es una pericia. mm, Dicen que el tema que determinan que un hombre o una mujer es violenta mm. con el mero discurso, pero que no le hacen ni un test de personalidad, ni hacen algo con técnica, ni hacen algo con protocolo. O sea, lo que hacen es al que le creen más, Ujú. en base al Doctor, relato. cuando hay denuncias, ¿no? Por violencia, por ejemplo, a un padre, ¿qué tipo Dígame, de peritos intervienen ahí, en esa pericia, digamos? es ¿Qué estudios se hacen? un psicólogo clínico que tiene el ETEC del juzgado. O sea, el equipo técnico del juzgado le pone un psicólogo clínico, Ajá. que depende del Instituto Técnico Forense. El tema es tan poco idóneo que no puede ser que una persona que haga un informe forense, porque sale del Instituto Técnico Forense, no tenga la especialidad. Pero Un además no es muy psicólogo, arbitrario, no es y muy por arbitrario supuesto, que solo el Estado proponga al técnico y que las por partes no supuesto, puedan proponer un técnico a ver si compatibiliza o no con el técnico que propone el Estado. Y si acaso la parte no tiene los recursos económicos, el Estado ¿no? Le proveerá, como pasa con los abogados de oficio. le cuento, entró en un punto álgido, Mm, Rubén. El 181 de nuestro Código General del Proceso, que es el que marca cómo se desarrollan los procesos, ujú. dice específicamente que a la parte le van a avisar con antelación para que pueda concurrir con su abogado y su técnico a la pericia. Sí, He pedido 80.000 veces entrar a las pericias de esos equipos técnicos. Me sí. han dejado una constancia que la pericia es voluntaria, que Mm. el tema que el abogado, si pide para entrar a la pericia, no se hace, y si viene con un técnico, menos. ¿Por qué? Porque dice que el psicólogo actúa solo y tiene en orden de la directora de los ETEC, o sea, del ITF, la directora del ITF, que dice específicamente que no lo permite. ¿Qué es la Entonces, directora del ITF, doctor? Para la gente, porque los que nos están escuchando no saben, evidentemente, todos estos tecnicismos, la digamos, directora del procesales. ITF Mm, es la directora del Instituto Técnico Forense, que es abogada. claro. Pero nos llama la atención que una abogada que conoce nuestro Código General del Proceso viole la ley, viole Ujú, las garantías del debido proceso. Ya ujú. le digo, Rubén, Sí, somos dos abogados generalmente que pedimos esto. A los sí. dos nos hacen lo mismo, nos ponen una constancia que no nos permiten el ingreso. Y le voy a decir hasta qué punto estamos con la falta de garantía, Rubén. Mm. Tengo una sentencia de una jueza de género que específicamente me exhorta y me impide concurrir a la pericia del ETEC. ¿Ah, Dice que sí? el tema, que concurra la parte sin su abogado, y me lo puso por sentencia, violando el 181 del Código General de Proceso. Que el artículo 181, ¿qué es lo que dice? El artículo 181 dice que el perito le va a avisar con antelación a las partes, porque estamos en la parte de pericias, Exacto, para que pueda concurrir con su abogado y con su especialista. En exacto. cualquier otra materia, el tema se llama garantía del debido proceso, porque usted, por Eso. ejemplo, tiene un tema de arquitectura, tiene Mm, derecho de concurrir con su abogado, su defensa, claro. y específicamente concurrir con el perito Con el perito experto, con para un que pueda arquitecto. cuestionar en la pericia el experto del juzgado. Claro, pongámosle un caso de un vicio oculto de la cosa. Alguien compró una propiedad y esa propiedad tiene un problema de derrumbe y no se veía ese tema. Bueno, se va con un perito y la parte tiene el derecho a ir con un perito, es decir, en ese caso un arquitecto, un ingeniero,
para tener las garantías del debido proceso. ¿Qué Y quieren para decir también cuestionar las ese garantías del pedido. debido proceso? Vamos a explicar esto a todos los que nos siguen, doctor, los oyentes. Perfecto. En un juicio, esto pasa acá en Uruguay y en el mundo, ¿no? Es la lógica de un debido proceso. En un Está la juicio, Convención Internacional de Derechos Humanos. cuando hay una contienda de derechos o una litispendencia, hay un momento clave de juicio que es la aportación de pruebas. Exacto. Tenemos todo el derecho a precisamente esgrimir nuestra defensa aportando pruebas. Las pruebas son documentales, es decir, documentos, filmaciones, fotografías, documentos escritos, ¿no? Trámites que se hicieron, disposiciones administrativas, según el caso, ¿no? Exacto. Cédulas, todo lo que es lo documental. Está la prueba testimonial. ¿Qué es eso? Son los testigos, las personas que dan testimonio de la situación que se está dirimiendo en un juzgado. Que Y la vieron, están, aparte, que claro, la son vieron. los testigos presenciales, ¿no? No testigos de oída, los testigos presenciales. Como se están viendo en varios casos, como era el caso de Rocha y de ese balazo a este muchacho pobre, a Víctor Hernández, y hay un montón de testigos que ven una fiesta orgiástica que se repite en Rocha, se repetía en aquellos años. Bueno, Exacto. ahí hay testimonios. Pero también hay otra prueba muy importante, que es la prueba pericial, las pruebas técnicas, con los técnicos. A Exacto. eso quería llegar, para que la gente entienda la gravedad de lo que estamos hablando. Digo, que uno tiene derecho a controlar la prueba pericial que se hace en juicio y a Claro, controvertirla, o sea, el tema es a cuestionarla. claro. ¿Cómo la Es- cuestiona? Primero, en la etapa que se realiza, o sea, que uno puede concurrir con su técnico para que observe lo que hace el otro técnico para tener las armas para poder cuestionarla. claro, Eso es lo que nos impide el ITF. Y eso es lo que nos garantiza la ley. La ley nos garantiza concurrir con nuestro técnico. claro, El claro, Instituto Técnico Forense viola la ley claro. por orden de una abogada que está dirigiendo el instituto. Ujú. Digo, nosotros no entendemos cómo un organismo del Estado viola flagrantemente la ley, Sí, y contumazmente, porque lo hace repetitivamente cada vez que concurrimos. claro, Nos deja la constancia y no se hace la pericia. claro. Una locura. Doctor, estos juicios de género son muy abreviados, porque cuando hablamos de juicio, como usted dice, viene la idea de aquel juicio ordinario con todas las garantías de cada una de las etapas del juicio. ¿Cómo es? Metió el dedo en el ventilador, Rubén, estuvo bárbara la pregunta. Le Ujú, explico de qué se trata. Como el tema es un juicio que lo único que importa es prevenir el riesgo, con la mera denuncia ya ujú, entienden prácticamente que el riesgo existe. Se toma inmediatamente una medida cautelar que muchas veces no es infundada. Le explico por qué. Yo tengo medidas cautelares en violencia de género que dicen al primero como pide. Imagínese qué disparate, porque mm, una medida cautelar debe específicamente decir cuál es el origen de la medida, o sea, por lo menos establecer ese riesgo y el método de prevención. No lo claro, puede sugerir la denunciante, lo tiene que tomar el juez. Es una locura. claro, Digo, claro. el tema es muy fácil. El juez está para dar las garantías del debido proceso. Sí, Cuando el sí, tema del juez se aparta, ya estamos mal. Hay una jueza claro. que siempre dispone como pide. Una Ujú, locura. Digo, después, el juez de violencia de género es un juez de urgencia, mm, ¿tá? En base a ese riesgo y la prevención del riesgo. Pero tenemos juicios que duran 4 años. Entonces yo me pregunto, ¿qué urgencia hay? Un juicio de 4 años en un tema de urgencia, digo, entiendo que de urgencia no tiene nada. Y me claro. parecía muy razonable lo que pasaba con la antigua ley de violencia doméstica, Mm, que decía que el juez tomaba la medida cautelar e inmediatamente lo pasaba a un juzgado de familia común que evaluaba toda la situación específicamente con las debidas garantías para saber si tenía que levantar esa medida, si tenía que seguir, si el tema es había que aportar pruebas, si había que terminarlo con una sentencia o no, si había que desnaturalizar el proceso y el tema hacer un proceso revisivo, todo eso se eliminó, porque tenemos, Eso era garantista, claro, eso era muy garantista. eso era muy Precisamente, grande. yo me acordaba de ese proceso de familia cuando en el juzgado de familia se veía el mérito de la prueba, ¿no? Se estudiaba, se analizaba si tenía mérito esa prueba y ahí se disponía entonces a abrir a esa investigación, a esa prueba y a la aportación de toda la prueba pericial, en este caso, peritos psicólogos clínicos, psicólogos forenses, psiquiatras, ¿no? Asistentes sociales, y el juez evaluaba. Eso se Exacto. terminó.
No solo se terminó, yo entiendo que el tema que los jueces que tenemos hoy en violencia de género no están preparados para la materia, ni Claro. conocen mucho la materia. Le explico por qué. La Mm. ley de género dice que no se puede desvalorizar la palabra de la mujer. ¿Eso implica creerle o darle el justo valor a la palabra? Sí, Yo entiendo que es el justo valor de la palabra. O sea que el tema es, un juez con sus acciones no puede desacreditar la denuncia. O sea, no puede decir que el tema que la deja por el camino o que no tiene determinado valor como para no darle el trámite. ¿Tá? Pero yo creo que es el valor justo, que ese valor tiene que claudicar frente a la prueba, o sea que tiene que caer frente a la prueba. Y el tema es bien fácil, no basta con creerle, tenemos que exigirle un plus, porque le tenemos que dar el justo valor. La ley sí. nunca dice que hay que creerle a la mujer, dice que A- no hay que desvalorizar esa prueba. Ahora, doctor, usted lo interpreta muy correctamente, con un análisis lógico impecable, ¿no? No desvalorizar la palabra de la mujer. ¿Qué necesidad al legislador de emplear una expresión tan vaga? ¿Por qué no emplear, por ejemplo, darle el justo valor? Usted lo acaba de decir, ahí dio con el punto. Darle el justo valor a la palabra de, ¿no? Me parece que es Bueno, mucho más apropiado semánticamente, porque no da lugar a duda. Eso de no desvalorizar, ¿qué quiere decir? Es vago. Usted lo interpreta desde el punto de vista muy muy lógico. bajo. Pero le voy a decir una cosa, Rubén, que en esto me va a dar la derecha. Mm. Esto va en una expresión de la Corte que tuvo hace un tiempito, que Sí. dice que tenían una gran deuda con la mujer y que con la ley de género se la pagan. Yo prefiero que la paguen con plata, no con los derechos de las personas. Que Sí, si, además está si el instalada una tema... ideología, eso de teníamos una gran deuda con la mujer, eh, hay una mitificación de ese tema. La sociedad uruguaya siempre fue una sociedad compuesta por una, digamos, conjunción de derechos civiles y de la mujer, del hombre. La patria potestad y los deberes inherentes a la patria potestad son muy completos. Todo el derecho de familia que legisla o legislaba el Código Civil son muy completos, ampara a papá y a mamá, a las dos partes por igual, y sobre todo que estaba enfocado hacia la unidad familiar, pero Exacto. contemplando posibilidades de riesgo para el menor, para los niños, y estaban contempladas todas estas garantías que usted va mencionando, pero que están muy desarticuladas, ¿no? Con estos nuevos procedimientos de estos juzgados especializados en género. Gran pregunta acá, estos juzgados especializados en género, ¿qué porcentaje de incidencia tienen en un juicio de género y cuánto las fiscalías? Porque están las fiscalías también. Claro, si quiere le empezamos de la ratio Mm. del tema de una publicación jurídica que vi de Fundación de Cultura Universitaria el otro día, Sí, que hablaba del tema de las políticas de género en los procesos de género. El tema es muy fácil. Cuando el tema uno va a usar una política de género en género, el gran problema que tenemos es que, como usted sabrá, Rubén, eh, la justicia se representa con una venda y una balanza. exacto. Si el tema vamos a ponerle ideología, Mm. ya tiramos la venda. Sí, Ya sí, está. ¿Y la balanza para qué la queremos? claro. Digo, el tema, tenemos hoy juristas escribiendo que Mm. escriben contra la propia justicia, contra el propio devenir de la justicia. Mm. No podemos inmiscuir la ideología con la justicia, Claro, porque deja de ser justicia. claro. Una locura. Una Y le, locura, una y le, locura. Y exacto. hay una clara violación, permítame, doctor, que esto es importante, así los oyentes les queda claro eso que usted está diciendo, porque acá estamos hablando de la ideologización de los parámetros o paradigmas de justicia. Y ahí se Exacto. terminó la venda, ¿no? La diosa justicia con los platos de esa balanza y la venda se terminó. Dice claramente el artículo 19 de la Constitución de la República Oriental de Uruguay, que tiene que ver con el elenco de artículos que hacen al debido proceso, con sus garantías, artículo 19, quedan prohibidos los juicios por comisión. ¿Qué quiere decir la Constitución con esto? Que no se pueden abrir juzgados o sedes judiciales o lo que fuere a la medida de un delito o de la concepción de un delito. Entonces, los delitos de género son precisamente eso, son una medida ideológica, un delito tipificado y el Estado uruguayo crea juzgados de género. La Constitución dice no se puede hacer eso. El tema es, hay tanta cosa que dice la Constitución y se la pasa por arriba. Y bueno, sí, pero, Lamentable, le pero voy a decir, es lamentable que sea así,
pero no podemos naturalizar esas cosas, ¿no, doctor? Porque si no, entonces ya no hablamos más del Estado de Derecho, porque no se está cumpliendo algo tan clave, que es el debido proceso con su garantía, que es lo que lo consagra el Estado de Derecho. No es para nada menor. Le digo a Rubén, y se lo repito de vuelta, se lo dije en el programa anterior, los jueces en nuestro país hay muy poquitos que conozcan el artículo 23 de nuestra Constitución de la República, que Ajá, dice que el juez es responsable hasta la más mínima agresión de los derechos individuales, así como en apartarse de lo que dice la ley. claro, No lo saben, hacen lo que quieren, claro, nadie lo claro, juzga. claro. Le Sí, voy a decir que tengo una rara avis, sí, algo que nunca había visto. Conseguimos una sanción en una jueza el otro día y me sí, parece que vamos por otra. Se está corrigiendo un montón de inequidades, de problemas con la justicia. Se ve que el tema ya es tan grande que la Corte va a empezar a sancionar a jueces, sí, porque el sí, tema estamos viendo cada disparate, pero sí, cada disparate que el tema es bien fácil. Les cuento de qué se trataba este tema. Era una jueza, en donde era una jueza de género, se hizo una denuncia por la mamá contra el papá. El tema es, la jueza tomó una medida con el niño, le suspendió 6 meses el régimen de visita, la madre decía, es un excelente padre, no quiero que le suspenda el régimen. mm, El padre dijo, yo quiero seguir viendo a mi hijo. mm, La jueza que hizo le cortó el vínculo porque se le cantó a ella. El tribunal revocó y nunca había visto una cosa igual. mm. Sin recusación, la sacó del juicio y se la dio a Ajá, la subrogante, se la dio a la que sigue en el turno. sí, Se la asignó específicamente porque entendía que la jueza no podía seguir en ese proceso. Y conseguimos una sanción, es una cosa insólita, ¿no? una cosa Insólita. insólita. Sí, Ojo, un sí, sí. apercibimiento fue el tironcito de orejas, porque el tema le violó los derechos humanos a todo el mundo, No, pero, el, lógico, pero sin pero no, recursos, sin recusación, o sea, lo hicieron como, bueno, vamos a sacar esto de acá porque es un lío bárbaro. O sea, exacto. se está cayendo a pedazos este sistema, ¿no? Es eso, se Sí, está cayendo a pedazos. Doctor, me, para cerrar la nota, y bueno, sí. ¿y qué clima está viendo a nivel legislativo? Porque en senadores se aprobó, ¿no? Media sanción para este Eh, proyecto de ley. ¿Y se qué aprobó. pasará en diputados? ¿Qué pasará Y en diputados? Gran pregunta, ¿no? ¿Qué son 99 diputados? ¿Y qué pasará ahí? tenemos gente que miente mucho. Ujú, Digo, hay una legisladora dando vueltas mm, que se está oponiendo al artículo 4 y 6 de la ley de tenencia compartida. Si me deja, le digo un sí, poquito, bien rapidito, de qué se trata. sí, El artículo 4 habla de las medidas cautelares y que un juez de familia común, el que lleva las garantías del debido proceso, con toda la prueba, con la palabra del niño, con el tema de su defensor y todos los informes técnicos, y siempre que sea beneficioso para ese interés superior, mm, puede levantar la medida que se dispuso en género y disponer que sigan las visitas. Vigiladas. ¿Tá? Eso le bien, molesta a la legisladora que se ve que nunca leyó la Convención de Derechos del Niño. claro, Y le molesta el 6 también. El 6 habla de visitas y dice que papá y mamá, con respecto a los niños, tienen los mismos derechos y obligaciones. Y que el juez, al momento de dictar sentencia en visitas, debe otorgar un tiempo equitativo entre papá y mamá en esas visitas, claro. si lo pidiera, fuera posible y beneficiar al niño. Y se oponen. Se oponen a eso que está, claro, está prescrito legalmente y el juez debe contemplar esos derechos, No son solo por eso, está igual, en el 41 y el 40 de la Constitución. Y seguro. tenemos legisladores que se oponen a nuestra Constitución. Sí, 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 es así, es Nunca así, vimos una cosa igual. es así. Qué poco se está leyendo, ¿no? Desde Ni se legisladores, imagina. digo, desde los operadores de justicia, qué poco se está leyendo. El cuidado y educación de los niños para que estos alcancen su plena capacidad corporal, intelectual y social es un deber y un derecho de los padres, artículo 41. Artículo 40 del capítulo 2 de la Constitución de la República. La familia es la base de nuestra sociedad. La familia es la base de nuestra sociedad. El Estado velará por su estabilidad moral y material para la mejor formación de los hijos dentro de la sociedad. Y el artículo 41 va en consonancia, es complementario del 40, obviamente. El cuidado y educación de los niños para que estos alcancen su plena capacidad corporal, intelectual y social es un deber y un derecho
de los padres. Y eso es lo que debe contemplar un juez de familia, por ejemplo. Y es lo que Tenencia ustedes plantean. compartida, Rubén, ¿es de lo que habla? Seguro. Eso es lo que tiene que contemplar una ley de tenencia compartida que se ajuste a la Constitución, ¿no? Le Es cuento, increíble. Rubén, que tenemos gente que dice defender los derechos de la mujer y van contra la CEDAW, la Convención contra toda discriminación de la mujer de la ONU del año 78. El artículo 16 de esa convención dice que la mujer está en un grado de desigualdad frente a la tenencia y frente a las visitas respecto al hombre, y que y exhorta a los estados a tomar una solución que equipare esa solución. O sea, tenencia compartida también, ¿no? Sí, sí, Y es un sí, tema de discriminación de la mujer. sí, Tenemos sí. organismos que dicen defender derechos de las mujeres que están en contra de la CEDAW. Claro, claro, claro. Bueno, la orientación de la ONU está muy complicada, doctor. En su momento, si le parece, vamos a hablar específicamente. ¿Qué visión tiene usted de la ONU en estos temas? ¿Qué visión tiene? Y además, entender qué es la soberanía nacional, qué es la ley mayor que nos rige, cuál es. Para mí, eso ya lo adelanto, es la Constitución, es la Carta Magna, y de ahí hacia todo el orden jurídico que debe responder a esa Constitución y los tratados internacionales que se suscriban, no contraviniendo los principios constitucionales. Parece que eso tampoco se lee, que eso hay varios tratados, ¿no? Los famosos Jus Cogens, por ejemplo. El Estatuto de Roma sería un tema interesantísimo para conversar con usted, por ejemplo, Por también. ejemplo, Yo creo que ahí hay algo muy importante, ¿no? Que es una fiscalía inconstitucional, la ley 19.550, si no me equivoco, creadora de la ley de fiscalía de lesa humanidad. Esa, es absolutamente inconstitucional por la irretroactividad de los de la, delitos penales creados nuevos, ¿no? sí, El sí, el derecho tema penal es, tiene un principio que es la certeza jurídica y la benignidad de las penas. Pero bueno, y sí, y la seguridad de los actos jurídicos se olvidó. exacto, 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 exacto. Doctor, Digo, estamos mal. estamos mal, sí, estamos mal, sí. ¿En dónde estamos? Y estamos mal. Muchísimas gracias. Vamos a seguir conversando de Un esto gusto. y esperemos la Saludos a todos. oportunidad también de traer algún testigo, dar un testimonio e ir completando estos temas. Y Tengo una esperemos tener... sentencia de negligencia, la semana que viene le traigo a mi clienta. Ah, perfecto, perfecto. Muchas gracias, Raúl. Que Que pase muy pase muy bien. bien, Rubén. Muy bien, muchísimas gracias. El doctor Raúl Menéndez, abogado, penalista en ejercicio, hablando con nosotros en este caso de derechos de familia, en este caso violencia de género y la tenencia, en la tenencia compartida, que está haciendo ahora un proyecto de ley que ha aprobado en senadores y veremos qué pasa en diputados. Vamos a una pausa, quédate ahí porque vamos a seguir hablando de temas muy importantes, en este caso con el escritor Álvaro Alfonso, respecto a novedades del archivo Castiglioni.